Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde 1 Corintios, el capítulo 2. Vemos cómo Pablo se ha convertido en ese gran evangelista, en esa persona que se encarga de anunciar las buenas nuevas a los diferentes lugares. Ha llegado ahora a Corinto, donde empieza a compartir, donde empieza a enseñar. Y nuestro tema de hoy, el evangelio al alcance de todos. Sabemos que Dios tiene un deseo muy grande en su corazón y es de que todo el mundo sea salvo, que todos alcancen ese evangelio, que todos conozcan esas buenas nuevas. Y hay algo muy importante que dice que ese evangelio está al alcance de todos. Todo el mundo podemos acceder a ese evangelio. Sin embargo, hay una gran dificultad al respecto, y es que las personas que tal vez ya tenemos acceso a ese evangelio, tenemos la gran responsabilidad de darlo a conocer. Aunque el evangelio está al alcance de todos, es necesario que hayan personas que sean útiles al transmitir ese evangelio. Es necesario que haya personas que trabajen en compartir ese evangelio. De hecho, esa es la gran comisión, lo que Jesucristo nos ordenó, que vayamos a todas las naciones, que enseñemos lo que Él nos ha mandado, que hagamos discípulos. Esa es esa gran comisión, y no nos dice solamente vayan a un lugar, o no nos dice vayan a otro, sino que nos dice vayan a todas las naciones. Veámoslo por favor en Mateo 28, versículos 19 y 20. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice? Dice que vayamos y que enseñemos a todas las personas, que enseñemos siempre y en todo momento. Nos dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles. No nos dice si quieren, si tienen tiempo, no nos dice si pueden, no nos dice si les gusta, háganlo. No, dice simplemente, vayan y hagan discípulos. Ese es el gran mandamiento, esa es la gran comisión. Y para que ese evangelio pueda estar al alcance de las personas, es necesario que cumplamos esa comisión, es necesario que cumplamos ese gran mandamiento. Pero ¿cómo hacerlo entonces? Tal vez ya tenemos conocimiento, tal vez ya lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver algunos pasos para que ese evangelio llegue al alcance de las demás personas. Lo primero, transmitir el mensaje adecuadamente. Versículos 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 2. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Mire que Pablo tenía una gran capacidad de llegar a la gente, y dice algo muy importante, y dice, cuando yo fui a hablarles de Jesús, no utilicé palabras elevadas, no utilicé tal vez palabras rebuscadas, simplemente hablé lo que Jesucristo ha hecho, simplemente hablé de Jesucristo y de su muerte en la cruz. A Pablo lo único que le interesaba era que las personas llegaran al conocimiento de Jesús. No le importaba qué palabras tuviera que usar, no le importaba tal vez cómo hacerlo. De hecho, Pablo era capaz de hablarle a los judíos, era capaz de hablarle a los gentiles. Pablo tenía esa capacidad de llegar a las diferentes personas. Él tenía muy claro el mensaje, él tenía claro que el mensaje era anunciar a Jesucristo. Pero a veces también es necesario dar a conocer ese mensaje de una forma adecuada. ¿Por qué tal vez el evangelio no llega? ¿Por qué tal vez el evangelio no está al alcance de muchas personas? Porque muchos siervos o muchos pastores simplemente se han dedicado a hacer unos sermones muy hermosos, muy bonitos, poniendo en práctica tal vez todo lo aprendido, homiléptica, hermenáutica, todas aquellas técnicas para poder transmitir ese evangelio. Pero sin embargo, se ha vuelto un evangelio técnico, se ha vuelto un evangelio que muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque simplemente se basa en cosas técnicas, mas no en una relación con Jesús. Pablo hablaba de algo y dice, yo no utilizo palabras elevadas, yo no utilizo palabras rebuscadas, simplemente hablo
de mi experiencia con Jesucristo. Esa era la forma de Pablo de transmitir ese mensaje. Por eso Pablo, de hecho, es el evangelista que más ha llegado, a que más ciudades ha llegado. El Nuevo Testamento, la gran mayoría está escrita por Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía esa capacidad. Él tenía esa capacidad de transmitir ese mensaje de forma adecuada. Cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando, a quiénes nos estamos refiriendo. Dependiendo de las personas que nos escuchen, será el lenguaje que utilicemos. Esto no significa que no debamos prepararnos, esto no significa que hablemos lo primero que se nos viene a la mente, ni que hablemos sandeces, no. Debemos estar preparados. Si vamos a hablar con niños, debemos hacerlo de una forma. Si vamos a hablar tal vez con una persona adulta, podemos hacerlo de otra forma. Eso sin cambiar el mensaje, eso sin cambiar la esencia. El mensaje es uno solo, la esencia es una sola, anunciar la verdad, anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero sí podemos cambiar esa forma que permita a las demás personas aprenderlo de una mejor manera, que les permita a las personas entenderlo. Y Dios me hablaba en esa mañana y cuando preparaba ese tema, me permitía recordar hace algunos años o meses, no recuerdo muy bien, en la escuela dominical, una de las niñas decía, es que Josué se fue a esconder en la casa de la señora que vende ramas. Nos causó asombro, de ¿cómo así la señora que vende ramas? Y la niña dijo, sí, en la casa de la ramera. Entonces, mire que la niña tenía un concepto muy diferente de lo que era una ramera. Entonces nos tocó sentarnos con la niña, explicarle de qué se trataba para que ella lo entendiera bien. Entonces, ya lo entendí. Y eso sucede. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento adecuado, muchas veces hay personas que no tienen el conocimiento adecuado y usamos palabras que sencillamente no entienden. Y por eso hay personas que no quieren leer la Biblia porque dicen, yo no la entiendo, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y para eso entonces es que estamos los siervos de Dios, los que decimos conocer la palabra, para darle a conocer esa palabra de una forma fácil y sencilla, que esta persona la entienda. Otro ejemplo también me sucedió con mi hija. Compartíamos Apocalipsis y leíamos y decía que ese rollo se lo tenía que comer. Entonces decía, el ángel presentó el rollo y le dijo, cómete el rollo. Y mi hija decía, mami, yo no entiendo por qué le manda a comerse un papel higiénico, decía ella. Es una anécdota curiosa, pero para ella un rollo era un papel higiénico. Entonces, a mí me causaba gracia, pero sin embargo, bueno, ya le expliqué, ella lo entendió. Entonces, Dios me permitía recordar esas anécdotas y a partir de eso, dice Dios, ese mensaje está claro, está bien, pero debemos utilizar palabras adecuadas para que la persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo tal vez a su posición, lo pueda entender. Ese evangelio está enviado para todos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes que nos impide entenderlo de la mejor manera. Entonces, como dice Magda, Jesucristo trajo un evangelio para salvar ¿a cuántos? A todos, por lo tanto debería entenderlo todo el mundo y no ser complicado como a veces nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Simplemente dejarse llevar por el Espíritu de Dios y vaciarse de todo lo que él tenía. El problema es que nosotros a veces nos preocupamos más por esa parte técnica, que es súper importante, como dice Magda, pero que de nada serviría si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. En alguna ocasión le hablaba a los líderes de nuestra iglesia misma. Nos estamos volviendo carnales, no porque volvamos otra vez al adulterio, al pecado, no, sino que simplemente nos estamos preocupando tanto por la técnica que ya nos estamos olvidando de entrar a la oración, nos estamos olvidando de entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando yo me esfuerzo en mi capacidad, es en la carne. Y por eso el mensaje se cierra. Y como dice Magda, muy bonito, muy elegante, pero no va al alma. Simplemente va a la emoción. Y la gente probablemente va a decir, qué bien que estuvo esa predicación. Pero su vida seguirá siendo igual, porque simplemente fueron palabras muy bonitas de hombre, pero el Espíritu de Dios nunca estuvo ahí actuando. ¿Por qué? Porque no lo dejamos. Nuestro tecnicismo no hace que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Nos preocupamos más por desarrollar bien el tema que por estar también en la presencia de Dios, postrado, orando, clamando o intercediendo. Amén. Entonces vemos que ese evangelio está al alcance de todos,
pero que es necesario también que lo demos a conocer y que lo transmitamos de una forma adecuada. Segundo, y muy importante, no dejarnos dominar por el miedo. En el versículo 3 de 1 de Corintios 2, dice, estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Muchas veces esa es la excusa que nosotros ponemos para no hablar de Dios. Es que qué miedo, es que me asusta hablar, es que me da temor hablar. Mire que Pablo reconoce que él también tenía temor. Pablo reconoce también que él tenía miedo. Y algo, digamos, irónico en la vida de Pablo, porque Pablo era un militar. Pablo era un militar acostumbrado tal vez a hablar ante muchos soldados, acostumbrado tal vez a expresarse ante los soldados, incluso ante los dirigentes, acostumbrado a hablar incluso ante los sacerdotes. Y es curioso que ahora entonces le dé miedo hablar ante un pueblo, le dé miedo hablar ante una ciudad, pero él lo reconoce y dice, a mí me daba miedo hablar, me sentía débil, sentía temor. ¿Y por qué Pablo sentía ese gran temor? Porque sabía que era algo difícil, llegar a Corinto era muy difícil, puesto que era un pueblo que tenía muchos problemas de idolatría, muchos problemas de inmoralidad. Era muy difícil llegar, sin embargo Pablo, aunque reconoce que tenía miedo, él lo hace. Y él no se deja vencer por el miedo. En cambio nosotros tal vez haríamos lo contrario, diríamos, no, qué miedo, yo no soy capaz. Y de hecho muchas veces hemos perdido grandes oportunidades, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel secular, por el miedo, por no atrevernos a hacer algo, por no intentar hacer algo. Pablo, aunque tenía miedo, Pablo, aunque se sentía débil, él lo intentó, y no solo lo intentó, sino que logró grandes resultados. Pablo dejó a un lado ese miedo, Pablo no se dejó dominar por el miedo. Pero nosotros a veces ponemos en primer lugar ese miedo antes que poner en primer lugar a Dios. Tener miedo es algo normal, sentirnos nerviosos es algo normal. Y incluso cuando vamos a compartir la palabra de Dios y si sentimos todavía ese temor, si sentimos todavía esos nervios, significa que aún dependemos de Dios. Cuando sentimos miedo para hablar, cuando sentimos todavía ese temor para anunciar la palabra de Dios, es porque reconocemos que aún dependemos de Dios. Porque realmente por nosotros mismos no podemos hacer ni decir nada. Es Dios el que habla, es Dios el que nos está usando. Cuando en cambio nos sentimos muy seguros y venimos y hablamos y sentimos tal vez nuestra vida mucha seguridad, es porque, como decía nuestro pastor, lo estamos haciendo en la carne. Porque nos hemos vuelto profesionales, porque nos hemos vuelto técnicos, porque tenemos todo en nuestro control. Sin embargo, sabemos que el anunciar el Evangelio no depende de nuestro control ni de nuestra sabiduría humana. Todo depende absolutamente de Dios. Entonces, aunque tener miedo es normal y tener miedo demuestra que dependemos de Dios, no podemos dejarnos dominar de ese miedo, porque ese es el gran problema. Cuando el miedo nos impide avanzar, cuando el miedo nos impide hacer algo. Sea hablar del mensaje de Dios, sea anunciar a Jesucristo, o sea aceptar cualquier oportunidad. Dios nos ha dado ese poder, Dios nos ha dado esa valentía. La palabra de Dios nos dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a dominar nuestro carácter, que aprendamos a dominar nuestro miedo. Que pongamos tal vez esos temores, esos complejos en las manos de Dios. Porque muchas veces no solamente es miedo al hablar en público, no solamente es miedo a quedar mal o a quedar avergonzados, también hay miedo en nosotros mismos, inseguridades en nosotros mismos. Creemos que no somos capaces, tal vez hemos sido rechazados y creemos que lo continuaremos siendo. Tal vez cuando hemos aportado una idea no nos han tenido en cuenta, entonces creemos que es por eso que no somos capaces de hablar del Evangelio. Entonces debemos dejarle esas cargas, debemos dejarle ese miedo en las manos de Dios y Él se encarga. Es normal que tengamos miedo, pero debemos entregárselo para que sea Él ayudándonos a combatirlo, para que Dios nos permita también despojarnos de esos temores, despojarnos de esos complejos y poder llevar ese Evangelio. Como dice Magda, lo único que nosotros necesitamos es disponernos, porque el resto lo hace Dios a través de su Santo Espíritu.
el miedo en cierto grado en nosotros evita que lo hagamos en nuestras fuerzas, que lo hagamos de manera carnal. Ese miedo hace que, como dice Magda, dependamos de Dios y siempre estemos pidiendo su orientación. Lo malo es cuando nos dejamos dominar por esos miedos, por los temores, por los traumas y por cantidad de cosas que nosotros tenemos. Y como igual nos dice Magda, todos los siervos de Dios en la Biblia un día tuvieron miedo, sacaron excusas, pero lo lograron superar. Amén. Vemos entonces que podemos ser grandes herramientas en las manos de Dios, que podemos ser siervos útiles y de honra en las manos de Dios, que debemos tener esa disposición, que debemos tratar de dar ese mensaje adecuado, sin palabras tal vez elevadas, sin palabras rebuscadas, simplemente mostrar a las personas lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha hecho en mi vida, cómo Cristo me ha transformado. Esa es una gran manera de demostrar y de llevar ese evangelio. Segundo, cuando no tenemos en cuenta ese miedo, cuando le entregamos esos complejos en las manos de Dios, así entonces nosotros vamos a poder avanzar. Y tercero, muy importante, debemos entender que el que convence es el Espíritu Santo. Versículos 4 y 5. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usarán para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en él, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Pablo era muy consciente de algo y Pablo dice, lo que yo dije, no lo dije para convencer a las personas. De hecho, si hablamos del Evangelio, si compartimos un mensaje, no es para convencer a las personas. Ese no es nuestro objetivo, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. El único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos un mensaje tratando de convencer a las personas, es un mensaje que queda vacío, es un mensaje que no va a llenar a las personas, es un mensaje que no va a transformar. Pero debemos entender que es el Espíritu Santo de Dios el que convence, que es Él el que convence, que si nosotros, como siervos, como conocedores, tenemos esa relación con Dios y le pedimos que si en algún momento vamos a hablar o vamos a compartir, sea Él el que convenza de pecado, que sea Él el que transforme vidas. Vamos a ver, por favor, en Juan 16, versículos del 7 al 8. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará al mundo que están equivocados en cuanto a quién es pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. En otras versiones dice, y cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence. Él es el que tiene esa misión, esa gran responsabilidad de convencer al mundo. Nosotros simplemente somos un instrumento en sus manos. Nosotros simplemente prestamos nuestros labios, prestamos nuestro cuerpo para anunciar ese evangelio. Pero debemos hacerlo seguros de que es Él el que transforma, de que es Él el que convence a las personas, no nosotros. Pero ese es el gran problema, esa es la gran equivocación, que muchas veces preparamos un tema o anunciamos un tema esperando convencer a nuestro hermano, esperando convencer a nuestro familiar. Y entonces nos sentimos defraudados, sentimos a veces tal vez como ese sentimiento de que no podemos hacer algo más. Y decimos, es que yo le hablo y parece que no me entiende. Es que yo le comparto y no me escucha. Y tal vez es porque lo estamos haciendo en la carne, tal vez porque pretendemos convencer a esa persona. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nosotros no vamos a convencer a nadie, que nosotros simplemente somos usados por el Espíritu Santo de Dios, que hablamos, pero que es el Espíritu Santo el que va a transformar, que es el Espíritu Santo el que va a convencer. Solamente de esta manera entonces ese evangelio puede llegar a la vida de las personas, ese evangelio puede cumplir ese objetivo, de que sea una persona transformada, de que hayan vidas diferentes, de que las personas seamos nuevas, que volvamos a revivir en las manos de Cristo. Solamente cuando permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que convenza, cuando hemos entregado esa carga en las manos del Espíritu Santo, cuando simplemente nos hemos dejado usar por Él. Entonces, solamente el Espíritu de Dios
es el que hace esa transformación en las vidas. La diferencia entre hacer una predicación muy técnica en la carne, muy bonita, es que cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, lo que buscamos es agradar a esa persona, mientras que el Espíritu Santo lo que busca es transformar a esa persona. Y esa es la gran diferencia. Por eso muchos de nosotros nos preocupamos por ese tema, que quede muy elegante, muy bonito, muy hermoso. La gente sale muy contenta, pero su vida sigue siendo la misma. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios hable, posiblemente esa palabra no es lo que a la gente le gustaba ni la que esperaba, pero sí la que le va a transformar la vida. Amén. Como cuarto punto, debemos entender que la sabiduría viene de parte de Dios. Versículos 6 y 7. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Debemos reconocer que esa sabiduría viene de parte de Dios, que si vamos a hablar, que si vamos a compartir ese evangelio, no somos nosotros los que hablamos, no somos nosotros los que estamos con esa sabiduría. Dice que esa sabiduría no es humana, esa sabiduría viene de parte de Dios. A veces nos ha ocurrido que tal vez hablamos y la persona tal vez a la que le hablamos se convence, que la persona a la que le estamos hablando tal vez siente esa transformación. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Vanagloriarnos. Dicen, es que por lo que yo le dije, es que lo que yo le compartí le llegó al corazón y esa persona... No, es mentiras. Nosotros a nivel humano no tenemos absolutamente nada. Nosotros a nivel humano no podemos conseguir nada. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da esa sabiduría. Si hemos dicho algo en algún momento y eso ha servido para que otra persona cambie, no es por nosotros. No es porque seamos los mejores. No es porque seamos los mejores predicadores o no es porque seamos tal vez los más usados, no, sino que simplemente porque a Dios le plació en ese momento darnos esa sabiduría para hablar, sino porque a Dios simplemente le plació usarnos en ese momento. Veamos por favor Santiago 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pasa dos cosas. La una, puede ser que nos creamos los más sabios, y decimos, es que yo lo sé todo y yo lo puedo todo. Y eso a Dios no es agradable. Pero también pasa lo contrario. Cuando nos creemos muy poca cosa, cuando nos sentimos inferiores y cuando creemos que no somos capaces de hacerlo. Pero Dios nos dice algo en esa palabra, dice, si alguno de ustedes cree que no tiene la sabiduría, si alguno de ustedes cree que no tiene esa capacidad, pídasela a Dios. Pídale a Dios sabiduría, que Dios se la da, dice, y que Dios la da en abundancia, que Dios es generoso en el momento de darnos sabiduría. Pero debemos anhelarlo y debemos pedirlo. La sabiduría viene de parte de Dios, pero somos nosotros los que le damos esa autoridad a Dios. Cuando le decimos al Señor, dame sabiduría, pero ¿para qué esa sabiduría? Cuando le pedimos esa sabiduría a Dios para poder transmitir ese mensaje, para poder decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero prestarme para que tú me uses. Cuando entendemos eso, cuando dispongo mi vida, mi corazón, y le pido a Dios esa sabiduría, entonces Él lo hace. Y dice que es tan hermoso porque dice que Él nos da esa sabiduría de forma generosa, dice su palabra. Que Él es generoso para darnos sabiduría, que nos la da en abundancia. Entonces nos damos cuenta que es Él el que lo tiene todo, pero que quiere también compartirlo con nosotros, que quiere usarlo, que quiere que nosotros seamos esos instrumentos. Pero como decíamos, pasan las dos cosas. Por un lado, tal vez nos creemos muy sabios, por un lado, tal vez nos creemos los mejores, o todo lo contrario, nos creemos insignificantes. Dios no quiere ni mucho ni poco. Dios es un Dios de equilibrio. Y es Él el que nos equilibra. Es el Espíritu Santo el que nos da ese perfecto equilibrio
pero cuando lo entendemos, cuando le dejamos eso en manos de Dios. A veces creemos que no somos capaces, pero si le pedimos a Dios, esa sabiduría nos la da y nos la da en abundancia. Y la verdad es que cada uno de nosotros no somos capaces aún en medio de esa capacidad humana, porque cuando yo digo, no, yo sí puedo, yo soy sobrado, yo en eso tengo experiencia, en verdad no soy capaz como Dios quiere, porque Dios nos da una sabiduría muy diferente a la que el hombre y el mundo nos da, ¿sí? Cuando yo reconozco mi incapacidad delante de Dios es cuando más fuerte soy. En cambio, cuando yo me creo muy fuerte, cuando yo me creo el mejor, simplemente lo que sucede es, como nos decía Magda en un principio, muy probablemente estoy usando toda mi técnica, todo mi poder, todo mi conocimiento, y creo que estoy usando todo ese poder. ¿Cuántas personas en alguna ocasión le digo, pero estás usando toda tu fuerza? Sí, toda mi fuerza, pero siento que no puedo. Pero estás utilizando la fuerza de Dios, no, entonces no estás usando toda la fuerza. Si yo estoy usando toda mi fuerza, pero no estoy apoyado en Dios, en verdad no estoy desarrollando toda la fuerza, porque el que me da toda esa fuerza es Dios, es su Santo Espíritu. Amén. Entonces, para que ese evangelio también llegue a las demás personas, que sea el alcance de todos, debemos entender que es el Espíritu Santo de Dios el que escudriña el corazón de las personas. Veamos versículos 10 y 11. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que escudriña todo. Él lo sabe todo de nosotros. A veces, entonces, el error tan grande que cometemos al compartir o al hablar es pretender que ese mensaje sea simplemente lo que yo quiero. Cuando hablo lo que yo quiero, no permito que sea el Espíritu Santo de Dios el que escudriñe, no permito que sea el Espíritu Santo de Dios el que saque a flote esa necesidad. Cuando hablo lo que yo quiero, cuando simplemente hablo porque quiero tal vez figurar, porque quiero tal vez convencer a las personas, porque quiero que me alaben, porque quiero que digan, oh, wow, qué buena persona, qué bien que habla. Cuando hablo de esa manera, no se logra nada. O lo contrario, no hablo lo que yo quiero, pero sí hablo lo que quieren escuchar los demás. Sucede lo mismo, cuando simplemente hablo lo que las personas quieren escuchar, termino tal vez con un auditorio muy contento, muy sonriente, pero sin transformación, pero sin cambio de vida, pero con una relación deteriorada con Jesús. Tal vez puedo hablar lo que ellos quieren, tal vez puedo hablar lo que las personas quieren escuchar, y serán tal vez palabras muy bonitas, una gran motivación, una gran conferencia, pero de nada sirve porque no hay cambio, porque no hay transformación, porque no hay cercanía hacia Dios. Por un lado hablo lo que yo quiero, o por otro lado hablo lo que quieren escuchar, pero no hablo lo que Dios quiere que hable. Cuando permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, dice que Él escudriña nuestro corazón, no solo el nuestro, sino también el de las demás personas. Es Él el que logra llenar esas necesidades, es Él el que cubre esas necesidades. Y cuando es el Espíritu Santo de Dios el que habla, muchas veces es una sola palabra la que se lanza, es una sola palabra la que se comparte. Pero hay personas que en su necesidad pueden ser sanados. Personas que tal vez tienen problemas familiares y con ese mismo mensaje su familia es restaurada. Personas tal vez que están enfermas, pero que con ese mismo mensaje son sanados. Personas que tal vez se sienten solas, pero con ese mismo mensaje se sienten en la compañía de Jesús. Y podríamos decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un solo mensaje, cómo es que una sola palabra puede lograr tanto? Por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque dice que Él es el que conoce la necesidad de cada uno, es Él el que conoce lo que cada persona siente, lo que cada persona piensa. Cuando lo hago en mis fuerzas, cuando yo hablo lo que quiero, pues tal vez quedaré muy bien, tal vez las personas me verán con buenos ojos, pero no he logrado nada. Cuando hablo lo que los demás quieren oír, tal vez quedarán contentos, tal vez un auditorio lleno, tal vez una iglesia de multitudes, pero sin transformación. Pero cuando hablamos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere, hay transformación, hay ese cambio de vida.
Tal vez a muchos les tocará el corazón, tal vez muchos se quebrantarán, porque Dios les habla y les habla con la verdad, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está sacando a flote ese pecado oculto. Tal vez muchos sienten que esa palabra dice, no, está llegando. ¿Quién le iría a contar al pastor lo que a mí me pasa? ¿Quién le diría lo que yo estoy pasando? ¿Y por qué sucede eso? Es porque el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando. Es el que en esa herida está removiendo para hacer esa curación. Solamente cuando permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que escudriñe, entonces hay sanidad. Muchas veces podemos comparar nuestro corazón como una herida. Muchas veces tal vez hay una herida que está infectada por dentro, pero por fuera ya se ha hecho caracha, ya se ha hecho piel, pero cuando alguien la toca, duele. Cuando alguien la toca, lastima. Incluso hasta tiene un mal olor. ¿Por qué? Porque está podrido por dentro. Pero Dios, en cambio, entonces, quiere sacar todo eso. De hecho, cuando hay esas curaciones a nivel de salud, lo primero que hacen es sacar todo eso. Quitar esa piel, volver y escarbar, volver y sacar. ¿Duele? Claro que duele. Claro que duele que a uno le saquen todo eso, que le presionen para quitarle ese, tal vez, eso desagradable que hay. Duele, pero al final queda limpio. Y cuando queda limpio, entonces puede volver otra vez esa piel a nacer y queda sano totalmente. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestro corazón está lastimado, Dios y su Espíritu Santo vienen a sacarnos todo eso. Nos duele, nos incomoda. Preferiríamos que nos dejen ahí, pero Dios no lo hace. El Espíritu Santo viene y saca todo aquello desagradable, viene y saca todo eso que está podrido, que está feo, deja nuestra piel, nuestro corazón limpio y permite que esas heridas sean sanadas. Pero eso sucede solamente si permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, el que escudriñe. De lo contrario, no logramos nada. Nosotros en la carne confundimos el querer con la necesidad. Nosotros, si vemos que alguien está sin dinero, inmediatamente, ¿qué es lo que creemos? ¿Que ella qué necesita? Dinero. Si alguien está enfermo, nosotros inmediatamente creemos que ella necesita estar sana. Eso es lo que yo creo. Pero Dios cree cosas muy diferentes. Dios sabe que tal vez es necesario que esa persona todavía pase un tiempo sin dinero para poderlo tratar, para poderle instruir en lo que Él quiere instruir. Pero nosotros confundimos eso y por lo tanto nosotros cuando miramos la necesidad en la persona que está pasando una carencia, le falta algo, nosotros nuestra predicación va enfocada en eso y confundimos lo que ella necesita con lo que ella quiere. Y creemos que nuestro mensaje fue el mejor, simplemente porque, como dijo Magda, ella quedó contenta, agradecida, porque le hablamos a su necesidad física, mas no a su necesidad de alma, porque tal vez lo que ella necesitaba era precisamente pasar por ese momento de dificultad para ser tratada. Pero como yo no lo entiendo, entonces yo trato de hacer una predicación en la carne, pero que ella salga de ese estado en el que está y no lo que Dios quiere en verdad, hablarle a su corazón. Amén. Entonces vemos que es el Espíritu Santo de Dios el que escudriña nuestro corazón. Sabemos que la palabra de Dios es un alimento, y como alimento entonces debe ser fresco, como alimento debe ser nutritivo. Si nosotros a nuestros hijos queremos que se nutran, no podemos darles solamente golosinas, no podemos darles solamente postres, o darles lo mejor, lo que a ellos les guste. No, porque les haríamos un mal. Se enfermarían, de hecho no desarrollarían como debe ser. Tampoco podemos darle solamente lo que a nosotros nos gusta. No, entonces como a mí me gusta mucho el pollo, todos los días les voy a dar pollo y pollo y pollo y pollo. Sucede lo mismo. No se va a nutrir, no se va a alimentar, de hecho hasta le va a coger fastidio al pollo. Si es un alimento, ¿cómo es un alimento a nivel secular? Si es un alimento, debe ser balanceado, si es un alimento, debe ser fresco. Eso es un alimento que nutre. Cada proporción debe estar adecuada y eso es lo que Dios quiere. Si la palabra de Dios es ese alimento, debemos hacerlo así también, de una manera balanceada. Y de hecho Dios nos ha preparado, digamos, ese alimento así balanceado, con todos sus nutrientes, con ese postre, con ese plato fuerte, con aquella entrada. El problema es que nosotros solamente escogemos lo que queremos, lo que nos gusta o lo que les gusta a las demás personas. Por eso tal vez el Evangelio está tan deteriorado, por eso muchas personas ni conocen el Evangelio. Tal vez se saben uno que otro versículo bíblico,
pero no saben el Evangelio, no conocen la esencia. Tal vez muchos habrán repetido algún salmo y se los sabrán de memoria, pero hasta ahí no ha sucedido nada, porque no ha sido un alimento que sea balanceado. Dios quiere que demos ese alimento, que lo hagamos de forma balanceada, que lo compartamos, entendiendo que es el Espíritu Santo de Dios el que escudriña, entendiendo que es Él el que habla. Solamente así podremos lograr que esas personas sean transformadas. Debemos entender que nosotros somos útiles en las manos de Dios y que hemos recibido al Espíritu Santo. En el versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Algo muy bonito que dice ahí, dice, no hemos recibido el Espíritu de Dios, del mundo, lo que hemos recibido es el Espíritu de Dios. Tal vez no somos los mejores, tal vez no lo merecemos, pero a Dios le ha placido que ese Espíritu Santo esté en nosotros. A Dios le ha placido usarnos. Y algo muy bonito que dice, para que entendamos ese mensaje de Dios. Si queremos que las personas sean transformadas, debemos ser transformados primero nosotros. Si queremos que los demás entiendan el mensaje de Dios, debemos entenderlo primero nosotros. Debemos tener nosotros esa cercanía con Dios. Cuando lo conseguimos, entonces vamos a poder hablar de eso y las demás personas también tendrán esa cercanía con Dios. Pablo no podía hablar de Jesús hasta que no lo conoció. Cuando Pablo tuvo esa experiencia personal con Jesucristo, entonces él tuvo ya esa autoridad para hablar de él. Cuando Pablo entendió cuál era el propósito de Jesucristo, cuando Pablo entendió ese mensaje de Jesucristo, entonces él pudo abrir su boca y compartir ese propósito. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos que el Espíritu Santo de Dios ha sido dado a nosotros, que tal vez no somos los que lo merecemos, pero Él lo quiere hacer y Él nos quiere utilizar para ello. Simplemente que debemos disponernos, simplemente que debemos reconocer que solos no lo podemos hacer. Simplemente que debemos reconocer que aunque tenemos complejos, que aunque tenemos tal vez dificultades y temores a nivel humano, es Él el que nos ayuda a superarlo. Debemos entender que nuestra vida está totalmente ligada a las manos de Dios. Y no solamente nuestra vida, sino todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente incluso. Veamos allí en el versículo 16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Mire qué hermoso ese versículo. Dice que tenemos la mentalidad de Cristo. Pero ¿será que sí lo estamos haciendo? ¿Será que sí podemos decir, yo tengo la mente de Cristo? ¿Será que mis pensamientos sí están conectados con los pensamientos de Cristo? ¿Será que mi vida sí está conectada con el Espíritu Santo? ¿O simplemente, como decía al principio, nos hemos convertido en profesionales, nos hemos convertido tal vez en grandes predicadores, en grandes evangelistas, pero sin el propósito verdadero, que es anunciar la verdad de Dios, que es lograr esa transformación? Solamente si nos disponemos, solamente si entendemos que a nivel humano no lo podemos hacer, que todo depende de Dios, nuestra vida cambia. Entendemos nosotros, en primer lugar, entendemos nosotros ese mensaje, lo podemos poner en práctica y luego sí entonces poderlo enseñar. Porque no podemos hablar de algo que no hemos disfrutado, no podemos hablar de algo que no hemos entendido o que ni conocemos. Debemos conocerlo, debemos entenderlo, aplicarlo y así también enseñarlo. Eso es lo que Dios quiere, que ese evangelio llegue al alcance de todos, pero que nosotros podemos ser esas herramientas útiles en las manos de Dios si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Debemos reconocer que es el Espíritu Santo de Dios el que convence, el que escudriña, que es Él el que está con nosotros y que nos va a ayudar en todo momento para hacerlo. No permitamos que el miedo, que los complejos nos atemoricen. Démosle ese primer lugar a Dios, reconociendo que es Él el que lo puede hacer todo. Amén. Bien, Magda, y ese último punto, ¿qué es tener la mente de Cristo? Como nos explicaba Magda, es pensar de la manera que pensaría Cristo. En un problema, en alguna dificultad, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en este caso? Si alguien te ofende, si estás pasando una situación que no te gusta, ¿qué haría Cristo hoy?
¿Cómo pensaría Cristo con respecto a eso? ¿Qué hablaría Él? Eso sería tener la mente de Cristo. A ti te ha pasado problemas, dificultades, alguien te ha ofendido. Deberíamos pensar, bueno, en este caso que estoy pasando esta situación, ¿cómo hablaría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Cierto? Y de esa forma me ayudaría, como decía Magda también, a regular mi forma de vida, porque muchas veces nosotros simplemente hablamos, pero ¿qué hablaría Cristo? Es más, no solamente porque tú y yo tengamos un problema, sino si tenemos que predicarle a un auditorio, más que pensar, esa persona qué está necesitando para yo hablarle, debería pensar, ¿qué les hablaría Cristo? ¿Qué les hablaría Cristo? ¿Qué les compartiría Cristo? Si Cristo estaría parado aquí en este atril, ¿qué les hablaría Él? Eso sería pensar como Él y tener la mente de Cristo. El Evangelio entonces está al alcance de todos. Quienes lo limitamos somos nosotros los hombres, por nuestros traumas, por nuestros temores o por nuestra sobradez humana, porque nos creemos tan capacitados que los que hablan, ¿quiénes son? Nosotros y no Cristo. Cuando yo estoy muy supercapacitado y me creo el mejor, el que hablo soy yo. Y ahí también estoy limitando el Evangelio de Cristo. O cuando me creo muy poca persona, muy poca gente, que estoy lleno de temores, tampoco hablo y el Evangelio se limita. Entonces, el Evangelio deja de estar al alcance de todos por nuestros temores o porque estamos muy sobrados en nuestro conocimiento. Como dijo Magda, ¿dónde está el secreto? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. No nos creamos los muchos ni nos creamos los menos. Simplemente creamos que somos siervos de Dios, útiles en sus manos, vasijas útiles en las manos de Dios, y Él es el que hace todo. Así que este es nuestro mensaje de hoy. Tú que nos estás viendo en tu casa, tú que estás en este lugar, si por algún motivo pensabas que no eres útil en las manos de Dios, simplemente déjate usar por Él, deja que el Espíritu de Dios actúe y Él se encargará de todo. Nos vemos en nuestra próxima emisión el día de mañana, así Dios lo permite. Recuerda que en este mismo canal de televisión a las 7 de la noche estaremos transmitiendo nuestro culto de todos los jueves, los domingos igual en nuestro canal de televisión, nuestra transmisión a partir de las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, nuestros dos cultos. Así que Dios los bendiga, nos vemos en nuestra próxima emisión.